Venga, empiezo, ¿no? Sí. Solo en la medida en que uno se considera atado, continúan los pensamientos de esclavitud y liberación. A ver, ¿cómo lo digo? Cuando uno averigua quién está atado, se realiza el yo mayúscula, se logra eternamente si es libre eternamente. Cuando el pensamiento de esclavitud llega a su fin, ¿puede sobrevivir el pensamiento de liberación? O sea que en realidad el que estemos atados es una construcción, apoyarnos en el ego, como si fuera una entidad. José Manuel, pues porta'm un pas d'aigua. Pero cuando hace la investigación, la indagación, sabe que no hay nadie, por tanto no hay nadie atado. Y se logra la liberación siempre. Entonces, evidentemente, cuando el pensamiento de esclavitud llega a su fin, ¿de qué se habla cuando se dice liberación? No hay. Y el siguiente, o sea, esto no tiene ninguna dificultad, ¿no? Muy lógico. Si se dice que la liberación es de tres clases, con forma, sin forma, o con y sin forma, como si diríamos, con un Dios que no es existente como un Dios, sino un símbolo o vacío, entonces déjame decirte que la extinción de las tres formas de liberación es la única liberación. Cuando no hay ninguna, ni con forma, ni sin forma, ni con ni sin. Exacto. Sino ninguna. Es vacío, no. Título. Ninguna forma que le apliques, por más suave que sea, no es. Y ahora, como conclusión de esto, coger los papeles. El primer recuadro ya lo hice una vez, pero me parece que será bueno repetirlo. ¿No? Sí. Porque podríamos decir que es la formulación teórica de lo que dice este señor. Claro, evidentemente lo he pasado por mis categorías, esto porque él no lo expresa así. Un moment. Us sentiu vosaltres, els del Hangout? No. Sí. Sí? Vale. Sí. Comenzamos. Nadie ha venido a este mundo. Esta afirmación es de una certeza absoluta. ¿De dónde quieres que venga? ¿De dónde va a venir? Si procedes sin creencias, si procedes con creencias, claro, puedes decir que viene de Dios. Pero en una sociedad que no puede tener creencias, nadie ha venido a este mundo. Todo es momentos de los procesos de este mundo. Que como estos momentos de procesos son construcción de nuestras ciencias, es decir, construcción de un animal terrestre que tiene sus facultades para vivir en la tierra, depredar y sobrevivir, en realidad esos conceptos no describen. No describen, por tanto, somos solo momentos del misterio X de los mundos. Si esto es así, entonces tenemos al viviente humano, que es un animal que habla, que tiene, como decíamos el otro día, tiene una estructura de comunicación peculiar. No simplemente comunicación, sino una estructura peculiar de comunicación que le llamamos habla,
que tiene la peculiaridad de que extiende la realidad en dos niveles. Dos niveles, no dos realidades, o dos dimensiones, no dos realidades. En realidad no hay más que una. La dimensión relativa a nuestras necesidades, es decir, la que nosotros modelamos desde el paquete de nuestras necesidades, y la dimensión no modelada, de la cual tenemos noticia, a pesar de que no la podemos modelar de ninguna manera, pero tenemos noticia cierta. Y pongo aquí al final, son datos, estas dos cosas, son datos verificables. Quien pone las condiciones adecuadas, como la ciencia también le pasa, lo puede verificar. No tiene por qué creer en nada, ni suponer nada, ni es fruto de ninguna filosofía, ni nada, es un dato. La dimensión relativa, para poder vivir en este mundo, como todos los animales, me he de considerar una individualidad. Una individualidad que en nuestro caso, por el fenómeno de la conciencia, es un ego. Un ego que, como individualidad, tiene que estar situado en el tiempo y espacio. Y como individualidad, aparece y desaparece. Toda esta línea, que somos individualidad, que somos un ego, que tenemos tiempo-espacio y que morimos, es modelación, no es descripción de la realidad, es modelación. La dimensión absoluta, evidentemente, absoluta no tiene referencia a ningún elemento religioso. Es tomando el término absoluto en su estructura de base latina, absolutos, suelto de. Suelto de. Nosotros tenemos una dimensión relativa a nosotras y otra dimensión de esa misma realidad, suelto de la relación a nosotros. Si es suelto de la relación a nosotros, no lo podemos conceptualizar ni representar. Por tanto, no podemos ni necesitamos concebirlo como una individualidad. Porque aunque no tiene que enfrentarse al medio, no es una individualidad. Por tanto, es no individuo. Este no individuo es también no ego. Y si no es individuo, no puede estar situado en el tiempo y el espacio. Si no es individuo, no muere. Pero todo esto no es modelación. Por tanto, de la noticia de A, que tenemos siempre, algunas veces explícita y siempre implícita, se sacan todos los rasgos de la de A. Aparecen todos los rasgos de la de A. Y entonces ocurre una cosa muy interesante, y es que la modelación que nosotros hacemos, sea lo que sea, hacemos una modelación a nuestra medida, está en la cabeza de los humanos, no está ahí fuera. Y esa modelación es la fuente de las modelaciones. Es la fuente, por tanto, la no individualidad es la fuente de la individualidad, el no ego es la fuente del ego, el no tiempo-espacio es la fuente del tiempo-espacio, la no muerte es la fuente de la muerte, la no modelación es la fuente de la modelación. La fuente quiere decir que no puedo pensarlo al revés. No puedo pensar que la individualidad sea la raíz de no individuo, que el ego sea la raíz, etc. ¿Cómo? O sea, la modelación es la fuente de la muerte, del tiempo-espacio, o sea, las flechas esas también tenían que estar al revés, entonces, las flechas. No, están bien. Pero si es la fuente... La fuente quiere decir que todo surge de aquí. La X es la fuente de
todo lo que yo puedo concebir modelando. Però t'està dient que no Es passen al revés. fuente, es la realidad. Fuente es una imagen. Es la realidad. Es... ¿Cómo podría decir? La X es la realidad, me estás diciendo. Pero, perdona, es que a lo mejor me he perdido. He entendido que decías que la modelación es la fuente de la muerte y es la fuente del tiempo-espacio. La no modelación. Ah, la no modelación es la fuente de todo. Claro, las flechas te lo ponen. Pero Dices, la modelación no es la fuente. Sí, la modelación. La no modelación es La no modelación es la fuente. la no modelación es la fuente. O sea, la de A, sea lo que sea, que no puedo concebir. Y como dato verificable, María, tú propones o dices que esto es verificable, Sí. ¿no? A ver, la verificación que del no ego surge el ego y del no tiempo el tiempo y de la no muerte la muerte, como dato verificable, ¿cómo? Quiere decir que tú te pones delante de una noche estrellada y te das cuenta que eso está ahí, independiente de ti, y que en realidad tú eres el momento de eso. Por tanto, eso es la fuente de mi realidad. Sea lo que sea mi realidad, la fuente no está aquí, sino en el dato que yo tengo de eso que es completamente autónomo de mí, que está ahí y que evidentemente no soy yo la base, sino que es eso. Esto es verificable. Cualquiera que se lo proponga puede verificarlo. No es fruto de ninguna creencia, ni ninguna filosofía, sino es un dato. Es un dato suficientemente sutil como para que tengas que poner atención y empeño en captarlo. Pero bueno, eso es una ley de las ciencias. También tú para verificar una cosa has de poner una serie de condiciones, si no, no puedes verificar. Y lo mismo verificar la belleza de un cuadro o de una sinfonía, también tienes que poner una serie de condiciones, como por ejemplo estar educado para ello. Pero la belleza como tal de una obra es un dato, no es una creencia ni un supuesto. María, aquí que pone arriba en el cuadro aquí que pone, el PAC crea estos rasgos Sí, el PAC da forma a estos rasgos. a los rasgos de la individualidad, que es decir, Los rasgos del ADR. del ADR, ¿vale? O sea, de la fila de arriba. O sea, de manera que lo relativo a nosotros depende de cómo sobrevivamos. Ya, que quieres decir que esto no es una cosa que tú escoges, bueno, pues va a ser así, lo voy a modelar así, no, sino que es del PAC, ¿vale? Es el PAC, es una cosa que... Es social, es la grupal. manera de sobrevivir te condiciona para poderlo modelar. Y no se presentará nunca fuera de un ámbito cultural. O de otra manera, fuera de un modo concreto de sobrevivir. Es una construcción social de la realidad, Exactamente. que además hay distintas en función de cuáles son estas sociedades. Son distintas, depende de cómo comas. Porque nosotros estamos sometidos a la misma ley que los animales. Los animales tienen un mundo de acuerdo con sus necesidades y modelan el mundo de acuerdo con sus necesidades. Pues esto lo tienen con pequeños márgenes de aprendizaje, lo tienen genéticamente. Nosotros lo tenemos por construcción de narraciones culturales. Pero un cazador-recolector no tiene un mundo relativo a él como un industrial, como una sociedad de conocimiento, ¿no? Pero fíjate, la conclusión es que en realidad solo hay idea y nada más que idea. Aquí pongo a la izquierda indagación.
la marcha de la indagación que propone Ramana Maharshi es de la individualidad ver que en realidad ahondar y indagar hasta comprender que no es una individualidad. El ego, que es un supuesto, que no existe. El tiempo-espacio, que es una construcción de los vivientes humanos para poder sobrevivir. Y la muerte, pues lo mismo, mirándola, si nadie ha venido a este mundo, ¿quién va a morir? ¿Veis la idea? Podríamos decir que hay dos movimientos. Desde la de A ve cómo aparece la dimensión relativa, pero en el fondo su realidad es la dimensión absoluta. Esto no somos conscientes si no ponemos un poco de atención. Y después el movimiento contrario, que sería la indagación. Descubrir la realidad de lo que somos. Bueno, pues vamos al segundo papel, que es como un intento de plasmar cómo es la indagación que propone Ramana Maharshi. Rasgos de la indagación. Hay un elemento de indagación mental y un elemento de indagación con el sentir. La indagación hay que empezar, bueno, en ocasiones puede ser que se pueda empezar por el sentir, sobre todo si uno trabaja el arte, seguramente podría empezar por el sentir, pero lo normal es comenzar por la mente. Y la primera reflexión es comprender que yo no soy mi modelación. Por tanto, en palabras de Winen, no soy un ser, un individuo, alguien que vive su vida. Si esta reflexión mental se hace con la suficiente profundidad para llegar a la certeza que es así, automáticamente se implica el sentir. Claro, la consideración, no soy la idea que tengo yo de mí, no soy la representación que tengo de mí, por tanto no soy el ser que pienso que soy, ni la individualidad que pienso que soy, ni alguien que está viviendo su vida, revoluciona el sentir, esto es evidente. Si se hace a fondo. El segundo paso sería, fijaros que ya está implicado el sentir. Entonces la indagación se hará a la vez con la mente y con el sentir. Nadie ha venido a este mundo, por tanto, hay que reflexionar con la suficiente profundidad para llegar a la conclusión sensitiva, no soy nadie. Nadie ha venido a este mundo, por tanto, yo soy un proceso de los mundos. Hasta entenderlo, hasta que llega el momento en que el sentir comprende que eres un momento de los mundos que no son tu representación. Por tanto, de una auténtica X, una incógnita. El siguiente paso es, si yo no soy nadie venido a este mundo, si soy solo una representación de los procesos de los mundos, que tampoco son la representación que yo hago de ellos, entonces los seres, todos los demás seres, son mi interpretación. Si son mi interpretación, No son. Los seres no son mi interpretación. ¿Sí? Si me equivoco, es obvio que estoy diciendo. Son mi interpretación. Si no son mi interpretación, son vacíos de entidad para mí. Si son vacíos de entidad, imaginaros que estáis paseando por
cualquier sitio de la naturaleza o por la ciudad, y este pensamiento que ni las personas ni los seres son mi representación, que son vacíos de mi interpretación, de toda representación mía, y sentirá que estás en un abismo, eres un abismo, estás en un abismo inconcebible. Son solo la gran X como yo mismo. Si son todo la gran X como yo mismo, soy solo esa dimensión de A de la que he tenido noticia y que provoca toda la reflexión. Porque la reflexión está apoyada en que tú has reconocido la de A y además como una noticia inmediata y directa. No soy, yo soy la de A, eso que no sé qué es, pero del cual tengo noticia. El próximo paso es, somos solo todo, yo y los seres, la de A. Por consiguiente, mi cuerpo, todo mi ser y todos los seres es la de A inmediata. Os aconsejo que lo meditéis, esto bien meditado. Mi propio cuerpo, todos los seres y todas las cosas que me rodean son la de A inmediata, directamente y exclusivamente. Por tanto, los seres y yo somos un abismo, y la conclusión de los 40 versos, nadie atado a nada, nadie liberado, nadie que salvar. Això tot està bé, nen. El que diria sempre. Acceptació. No, està bé, Perquè aspectes que tot el dia meditant, jo de nit i de dia, quasi bé no dormo i tan difícil és no tenir ego, que ja ho sabem tot, no? Doncs tot està bé, és el que va dir el Nagarjuna, no hi ha causa ni efecte, tot està bé. Directo, I no podem jutjar. Perquè és que en realitat no hi ha tot. Va. Hi ha una construcció d'un animal vivent per sobreviure. Sobreviure en un medi que no sap què és. Que pot fer teories si vols, però aquestes teories no són mai una descripció de la realitat, sinó una modelació. ¿Qué quieres decir con DA inmediata? Este adjetivo inmediato. Inmediata, que cuando te veo a ti, está viendo la de A y nada más que la de A. Vale. Y cuando tú miras tus manos, tu cuerpo, estás viendo la de A y nada más que la de A. Algo que tú no tienes la capacidad ni de representar ni de concebir. Esto es muy, muy potente. Esta sensación de abismo, de la X, o en fin, es que no sé si se lo sabe expresar bien, pero ¿por qué tiene que a ver, la pregunta sería, la diferencia, que es fina seguramente, porque es entre ver que no hay nada en realidad, que no somos nadie, que no hay nada. De acuerdo, no somos nada, pero algo hay, no algo externo ni nada, pero, o sea, percibir de alguna manera una DA, que no le pongamos el nombre de DA, percibir que aquí no hay nada, pero en cambio algo hay en el sentido de que no sea nada. No has llegado al final. Espera un momento, que no he acabado el razonamiento. No era por llegar o no llegar, sino ¿por qué tiene que ser tan, entre comillas, bonito la DA? ¿Por qué tiene que ser tan llena la DA? No tiene que ser, aquí estamos en datos. Bueno, es igual, pues el dato. Pues sí, que vas a poner, ¿qué pero le vas a poner al dato?
No, yo quiero ver la diferencia que hay entre un no hay nadie, no hay nada, no somos nadie, y esto lleva a una especie de nihilismo, percibiendo que aquí no hay nadie y percibiendo que algo hay, porque claro, no vamos a negar que no somos nada, ¿no? O sea que estamos viendo algo. No, no estás viendo algo. Bueno, esto es unas gafas. Esto es una representación. Es algo. Esto es una representación que te haces, con lo cual Sí. alguien ha fabricado esta representación. Sí. Pero la trampa es quedarse a medio camino. Yo no soy esto que pienso, pero aquí algo hay. Algo es una conceptualización en contra de nadie. Tienes que llevar la meditación hasta el punto de decir que te lleve a la perplejidad. ¿Qué es esto? No puedo decir nada de él, ni que es algo. Si dices que es algo, todavía lo mantienes en la categoría de ser, no ser. De acuerdo. Tengo que llevar la indagación hasta llegar a la perplejidad. La perplejidad absoluta. Si te quedas a medio camino, puede ser que te lleve al nihilismo. ¿Puede ser eso? Si te quedas al medio camino, un momento, si la noticia si todo el razonamiento ha partido de la noticia, no llevarás al nihilismo. No, pero partimos Si de- parte de un cuerpo conceptual, llegará al nihilismo. Ah. A ver, espera, bueno, pues perdón, pero vamos sí. a ahondar en esto. Sí, parto de la parte mental, podría llegar al nihilismo. Sí, lógicamente llegarás. Vale, vamos al principio y vamos a partir de una cosa mental, porque ¿Una qué? de algo mental. Vamos a partir de la indagación mental. Estás indagando mentalmente, ¿no? Aquí todo es mi modelación, aquí en el individuo no hay nadie, no sé qué, vas ahondando. Tú dices, en el primer momento ya algo implica el sentir. Cuando se llega al primeros estadios, algo llega al sentir. Pero llegará al sentir cuando te haya cogido la perplejidad. Es decir, no llegar a sentir, sino pero algo hay. Si dices algo hay, el sentir no se va a implicar mucho. Explicará tan poco como... Cuando se dice algo hay, no es porque se crea que algo hay, sino porque algo del sentir... Es que no sé cómo explicarlo. Se puede tener una cierta noticia y entonces decir, esto lo digo de manera que digo algo hay. Pero tienes que, cuando dices esto lo digo, pero no es así. Tú has de sentir que no es así. Vale, pero esto Primero no lleva- has de concebir mentalmente que no es así. Y si no es así, entonces se levantan todas las alarmas del sentir. ¿Hay perplejidad? ¿Sí? Claro. Por poca cosa del sentir que llegue, ¿hay perplejidad? Sí. De sentir, a ver, esto ha de quedar claro, Es que, porque no si sé no, qué es la perplejidad. se trabaja en balde. A lo mejor esperas la perplejidad. Digo que a lo mejor esperas una perplejidad y que No. Ah, No sé nada. No sé res, és l'únic. No sé nada. O sea, fíjate, esto es lo que hay. Nada, no puedo concebir nada ni representar nada, porque nada es a la medida del cerebro y los sentidos. Pero yo tengo la de R y la de A. Y esta de A, esta de R, se me aparece como enmarcada en una dimensión mayor que es la de A. Si esto es dato, no te llevará nunca al nihilismo. Si esto es concepto, te llevará automáticamente. Lógicamente te llevará. A menos de que metas por medio una creencia, que puede ser Dios, el espíritu absoluto, lo que tú busques. Pero este dato tienes que haberlo captado de tal manera que sea pie desde donde tú hagas toda la reflexión.
tanto, si tú dices algo, ya te darás cuenta que esto no ha llegado al final, que te has quedado a medio camino. Y si te quedas a medio camino, lógicamente será nihilismo. María, y una vez tienes, bueno, ese sentir, esa perplejidad que es como muy pequeñita, ¿cómo haces para que continúe? Porque es como que no tienes ningún tipo de control en el sentir, ¿no? O sea, es así y es como que se va, se esfuma, ¿no? Tienes control indirecto. Y entonces tú tienes que, con la mente, tienes que insistir aquí hasta que se te haga evidente Ya. que todo es una modelación y que tú no tienes posibilidad ninguna de modelar. O sea, que la idea es ir como repitiendo, andando en este mismo proceso hasta que eso pete. Hombre, tú lo que tienes que hacer es Ser coger tu conscient. mente, razonarlo bien, pararlo ahí, quedarte ahí lo suficiente hasta que sea una evidencia indiscutible. Que yo no soy nadie venido a este mundo, por poco que reflexionéis, es una evidencia indiscutible. Nadie puede discutirla, a menos de que tenga una creencia, un supuesto, ¿no? Filosófico. Pero que yo no soy nadie venido a este mundo es absolutamente indiscutible. Y eso lo puedes ver con tu mente delante de la inmensidad del mar, de las grandes montañas o del cielo estrellado. Es evidente que no soy nadie venido a esta inmensidad. Soy un momento de eso. Nada más. La razón tiene un poder enorme aquí, porque es tan lógico que no puede pensar en otra cosa. Bueno, tan lògic no és, que mireu el que ens costa arribar aquí ara, perquè ho sabem, però ningú ho sap, això, eh? Bueno, porque se educan con creencias o ideologías o supuestos. Ya. Bueno. Pero no es así, no es es tan porque fácil. sea debilidad de la noticia, no es debilidad de la noticia. No, clar.